¡No! ¡No venceréis! ¡No podréis vencernos! ¡Nunca entraréis en Zaragoza! ¡No! ¡Plaza a la reina! ¡Plaza a la reina! ¡Plaza, fuerteza! Por la gracia de Dios, reina de Castilla y de León, de Granada, de Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Murcia y de Jaén, de Algeciras, de Gibraltar, de las Islas Canarias, de las Indias y de la tierra firme del océano, princesa de Aragón, de Jerusalén y de las dos Sicilias, archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña y de Brabante, condesa de Flandes y el Tirol, y señora de Vizcaya y de Molina. ¡Plaza a la reina! Creo que soy bastante disciplinada como actriz. Entonces, primero hago caso de lo que me dice el director y después trato de hacer las cosas lo mejor posible. ¿Echa usted de menos la popularidad de los primeros años de su carrera? No. No echo de menos aquella popularidad porque era agobiante. Y además, bueno, sigo teniendo popularidad, indudablemente. Lo que ocurre que entonces era muy joven, no lo asumí bien, aquello era terrible, y naturalmente es que me privaba hasta de la más pequeña libertad. Así que no la echo de menos. Mi padre, que siempre ha sido una persona bastante demócrata, pues en la posguerra lo pasó mal. Claro que todo se fue arreglando poco a poco, hasta que yo pues también empecé a colaborar, porque tuve mucho éxito al principio de mi profesión y gané mucho dinero. Porque su padre estuvo condenado a muerte después de la guerra, ¿no? Bueno, sí, aparentemente pues había ayudado al gobierno de la República y entonces pues claro, no se lo perdonaron. Pero después, claro, todo eso al principio fue muy grave, muy terrible, pero a los 3 años estaba en libertad y rehizo su vida. ¿En Barcelona? En Barcelona. ¿Fue deportado a Barcelona? Fue deportado a Barcelona, sí, a 700 kilómetros de Madrid. Le dijeron, y él creyó que era el mejor sitio Barcelona, sí, para poder rehacer su vida. Hija de una acomodada familia de peleteros, estudió arte dramático en Barcelona, donde fue descubierta rápidamente y contratada para actuar en Madrid. Mientras tanto, la marca Cifesa preparaba el rodaje de una película ambiciosa, Locura de amor, bajo la dirección de Juan de Orduña, quien quería un rostro nuevo para el personaje de Juana de Castilla, Juana la Loca, y tras muchas dudas, decidió que era el tipo ideal para esa joven y desconocida actriz de teatro llamada Aurora Bautista. Corría el año 1948. Yo fui la persona como menos indicada dentro de la profesión, porque no era nada conocida, comercialmente sobre todo. Es por lo que yo creo que Vicente Casanova estaba asustado de la decisión de Juan de Orduña, porque creían que había sido pues una ventolera, un capricho. Yo no era nada conocida, era muy joven, demasiado joven para la reina, y creían que había sido un desacierto total, porque entonces el celuloide estaba carísimo, había que pagarlo en divisas, y yo pues podía ocasionar unos gastos a la película increíbles. Y todos opinaron negativamente. ¿No les gustaba Aurora Bautista? Nada. Con una barba hasta aquí, todo el mundo diciendo. Y le dijo Vicente Casanova, dice, ¿y usted quiere que haga esta señorita el papel? Dice, sí. Dice, pues no lo entiendo. Dice, pues, si no hace ella el papel, yo no hago la película, le dijo. Dice, bueno, pues con la responsabilidad de usted adelante. ¿Y por qué no? Los médicos lo aseguran. Lo creen cuantos me rodean. Entonces todo sería obra de mi locura. Sí. Eso debe de ser. ¡Eso quiero que sea! Bueno, al principio, realmente, mi padre es el que me decía, pero tú estás loca, ¿no? ¿Tú sabes lo que es una cámara? Yo nunca he visto una cámara. ¿Tú sabes lo que es un sitio donde se hace películas? Yo no he visto nunca nada de eso. Dice, pues si tú te atreves a ser la protagonista de esa película, hija mía, es que te falta el juicio. Bueno, total que... Digo, bueno, pues también la película está loca la señora, así que vamos a estar las dos muy parecidas, ¿no? Sí, es eso. ¡Que nadie lo dude! ¡Qué felicidad, Dios mío! ¡Qué felicidad! Creía que era desgraciada. Y no era eso. Era que estaba
loca. Locura de amor se transformó en un éxito comercial increíble, posiblemente la película de posguerra que más dinero había dado Sí. hasta el momento, ¿no? Estuvo un año en el cine, en cartel, y después abrieron mercados con esa película para el cine español en América. Sí, se vio en todas partes. Fue un éxito muy fuerte, muy fuerte. ¿Y cómo ve usted ahora esa película? Yo la veo naturalmente con mucha crítica. Yo creo que es una película que ha pasado mucho el tiempo por ella. Yo guardaría un plano de toda la película. Es el único beso que hay entre el rey y la reina. Teníamos una estufa entre los dos, hielo en la boca mucho antes, porque se tuvo que hacer en exteriores. Era un frío espantoso, en pleno invierno. Teníamos que tener hielo en la boca, lo sacamos. Cuando me dio el beso ni me enteré. Y además yo creo que en ese momento hice, yo creo que el mejor plano de la película. Hay noches que me parece ver a mi madre, doña Isabel, mostrándome con su mano este ancho pedazo de mundo que me dejó en herencia. Y me parece oír su voz que dice: piensa en tus deberes, y yo pienso en ti. Quiere a tu pueblo, y yo te quiero a ti. Conserva tus estados, y yo le pido a Dios que conserve tu vida. Y quiero llorar como reina, y solo lloro como mujer enamorada. ¿Qué debo hacer para merecer tanto cariño? Quererme como te quiero. ¿Me prometes que se acabaron para siempre tus celos? Te lo prometo. Ya nunca volveré a ti. Eso era lo que yo creo que ha quedado como más moderno y todavía ese plano se puede todavía mirar. Señores, el rey ha muerto. Siempre contigo. Duerme, amor mío. Duerme. Por favor, Alteza. No le despertéis. Silencio. El rey se ha dormido. Silencio, señores. No le despertéis. El rey se ha dormido. Silencio. No le despertéis. Silencio. No le despertéis. El rey se ha dormido. Tras el éxito de Locura de amor, Juan de Orduña y Aurora Bautista trabajaron de nuevo en Pequeñeces y Agustina de Aragón. A la vuelta de prisa, hasta que las columnas giren con nosotros. Corra, por favor. Te da miedo, ¿verdad? No hay que tener miedo, nunca hay que tener miedo. Sigamos hasta que todo se desvanezca. Corre. Entonces no pensaremos en nada. Es el baile más alegre de la noche. Vas con champán. Somos dos burbujas, Jacobo. Parecemos dos burbujas. Están mirando, piensa en tu marido. ¿Y por qué de pensar en mi marido? No quiero pensar en mi marido. No quiero pensar en nada. Vamos, se estás portando como una niña. ¿Y qué pasaría si intentara quedarme? Nada, pero tú no quieres, ¿verdad? Era un personaje que querían hacer como el contraste de la reina, en fin, todo lo que había sufrido aquella pobre mujer y lo que quería su marido. Y entonces hicieron pues una condesa casquivana, la condesa de Albornoz. Y entonces desplegaron una riqueza de vestuario
y de toda clase de detalles en la casa de aquella mujer y en la vida, ¿no?, de aquella mujer. ¿Qué piensas? ¿Qué te ha hecho cambiar de ese modo? Mamá, déjame, por favor. ¿Dejarte? ¿Por qué de dejarte? Eres mi hijo, ¿sabes? A eso no se renuncia fácilmente. He sufrido por ti más de lo que tú te figuras. Eso es lo que no debes olvidar. No llores, mamá. He de llorar. Tengo que llorar porque soy tu madre. Quizá no he sabido serlo como tú hubieses deseado, pero siempre tuve tu confianza. Y ahora he recurrido a otros para que vengan a liberarte de mí. Pero no lo conseguirás. No lo conseguirás. ¿Me has oído? Dios mío. Dios. Sí. Es él el que me ha castigado en lo que más quería. He merecido esto, padre. Lo he merecido con querer. No diga eso. Él desde arriba querrá ver su entereza. Hágase digna de su hijo, señora. Él dio su vida por salvarla de un compañero. No lo sabía. Murió con Alfonso Telles Ponce. Dios sabe poner punto a las cosas mejor que los hombres. Esa mujer, esa madre, no podrá perdonarme nunca. Le he hecho todo el mal que podía hacer. Tú no puedes morir. Tú no. ¿Qué importa? Así te habré merecido. No. Sigue luchando. Ya no te perteneces. Ya eres solo de España. ¡No puede ser! ¡Deteneos, cobarde! ¡Ya están ahí! ¡Los tenemos encima! ¡Repítelo otra vez! ¡No te da vergüenza escucharte! ¡No tiembles! Ahora vienen las mujeres a ocupar vuestros sitios. ¡Dame el fusil! Os da miedo morir. Aprended de una mujer. No hay hombres. No hay hombres en Zaragoza. Quedaos ahí. Que os asesinen en vuestras casas. Que os tomen a vuestras mujeres, a vuestras hijas. Eso es lo que os merecéis. ¡Cobardes! Habéis jurado en falso morir por Zaragoza. ¡Muy bien! ¡Y lo vamos a dejar morir sola! ¡Conmigo que tengo señora! Efectivamente, yo creo que Agustina de Aragón era un pretexto para hacer eso, una película patriótica, no para hacer un personaje femenino, como a mí me parecía, ¿no? Tenía esa pretensión que se tenía que haber hecho con Agustina de Aragón. Quizá es que creo que, a excepción del cañonazo que dio en su momento, pues no hizo nada interesante o importante en su vida. Yo creo que se podía haber hecho algo más pensando en ese nombre, más que la guerra de la independencia, como en realidad, o sobre todo el sitio de Zaragoza, como fue lo que se hizo realmente con la película. Que a mí me parece, por parte de Juan, una de las mejores películas que se ha podido hacer. Y yo creo que en general de todo el cine de entonces. ¿Y cómo es posible que después de 3 éxitos tan enormes como Locura de amor, Pequeñeces y Agustina de Aragón, la pareja Aurora Bautista-Juan de Orduña no continuara trabajando? Ella no quería. Ella estaba... tenía otras ideas, muy respetables por otra parte, claro. Y tenía idea de que podía hacer otro tipo de cine y nada más. No pasó nada más. Es verdad. Ya me pesaba mucho. Durante el rodaje de Agustina me ofreció hacer La Leona de Castilla. Le digo, Juan, yo no quiero hacer más historia. Mira, por favor, déjame. Vamos a hacer un tema del día. Y no había forma. Entonces ahí fue cuando paramos de estar juntos. Él hizo La Leona de Castilla. Y yo, pues, quise hacer una película que ya he dicho antes, como si fuera del día. Y yo vi entonces Cielo Negro, una película que hizo Murotti y que me pareció como una ventana que se abría y entraba aire fresco, ¿no?, dentro de mi profesión y de aquel momento del cine español. Y escogí ese director para que me hiciera una película por lo menos parecida, ¿no? ¿Qué más puedes querer? Es que tienes celos todavía. Tienes celos de mí. ¡José! ¿De qué tienes celos? ¿De qué? De mi pelo. De mis ojos.
de mi boca, de mi carne. Los tienes. Pues no puedes tenerlos, José. Tuyo es todo lo mío como es tuya tu alma. Y lo mismo que te dije que arrasaras los campos, que mataras las bestias y que tiraras la casa piedra a piedra, arrasa mi pelo. Y arráncame la boca y quémame la carne para que no dudes más de mí. Y sepas que debo quererte, que tengo que quererte y que te quiero porque soy tu mujer, José. Porque soy tu mujer. Porque soy tu mujer. José. Era la diva absoluta y trabajó además con fe, con verdadera constancia, con sacrificio, porque rodar en La Mancha, en el polvo, en esas aradas, en esas cosas, eso acaba con cualquiera. Habla tú, Salvador. ¿Qué le habéis dicho? Todo. Todo. ¿Y qué es todo para vosotros? Que José está en presidio, que mató a un hombre, que esta casa desde entonces es la casa del condenado y que vosotros preferís que se caiga piedra a piedra antes que un solo brazo me ayude a levantarla. Eso es todo, ¿verdad? Eso debiera ser. Pero le habéis dicho más. Le habéis dicho que José puede volver algún día y que si mató a un hombre por el solo delito de mirarme, con más razón le mataría a él, que vivió en mi casa y labró mis tierras para impedir que yo muriera. Y que en el pueblo no queréis más sangre. Esa es la verdad, no la queremos. Ese es vuestro miedo. Miedo no, razón tienes para conocer a tu marido. De mi marido tú Porque no puedes somos hablar. tus amigos, lo hemos hecho. Amigos. Amigos vosotros que paséis por esta casa volviendo la cabeza como si estuviera apestada. Os llamáis amigos de mi marido cuando sobra valor para verme sufrir como una bestia. Y os falta corazón para ayudarme. ¡Mentira! No sois amigos. Sois cobardes. Aurelia. ¿Qué quieres de mí? No tienes derecho a hablarnos de esa manera. ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Y no vengáis a dar consejo donde os falta hombría para venir a dar ayuda. Si no miraras que eres mujer. ¡Aurelia! ¡Aurelia! Fue una película que no me gustó hacer. Yo creo que no ha sido de las cosas más inspiradas de Murotti. Hay mucha gente que dice que es injusto, ¿no? Mi actitud, pero yo no lo puedo remediar. Había puesto mucha ilusión en hacer esa película y en trabajar con ese director. Y sin embargo, pues, el resultado no fue el que yo hubiera apetecido. Aurora es una mujer que podríamos decir, hablando ya de Hollywood, overacting, pasada de gesto, hiperdramática, porque ella es una trágica. No era una dramática, era una trágica. Y yo, pues también soy pasado de gesto normalmente, y la dirigía con una vehemencia tremenda, y ella acusaba dentro de su campo de exceso de expresión, y a mí me complacía muchísimo. Y estábamos haciendo los dos, en realidad, una película muy overacting, muy pasada de gesto. Nosotros no nos dábamos cuenta cuando hacíamos aquello de que podía estar un poco pasado de... Hubiera ido bien dentro del año 1486, incluso en el campo, la dueña de aquellos campos, que hablara estos son los campos. Como hablaba ella. Sí. Bien. Es una magnífica actriz. Ella se pasó. Posiblemente yo la ayudé a pasarse. Yo cargo con mi responsabilidad gustosamente. Pero a mí me gustó la película. Bueno, yo pienso, primero que era muy obediente, que hacía lo que me mandaban los directores. Después, creo que se tocaba esa cuerda del dramatismo para mí. Yo me acuerdo que una vez me dijo Juan, muy en Aurora Bautista. Y claro, pues Aurora Bautista no era dramática. Aurora es una actriz muy intensa, ¿no? Y la primera frase que dicen ya es, Juan, con que es su marido ya, me parece que se acaba de casar, y ella, que es intensa, dijo, Juan, digo, Aurora, que todavía no ha pasado nada. Pero son anécdotas que se cuentan y que a veces son verdad. Pues sí. Bueno, he sufrido en mi profesión de eso, de hacerte ilusiones, de querer hacer cosas maravillosas, de buscar, bueno, leías, ¿no?, lo que hacía el resto de los países, ¿no? Hacían cosas
Y nada, y no podías hacerlo, ¿no? Y no tenías las conexiones, porque cuando, por ejemplo, salió el neorrealismo, decía, ay, Dios mío, ¿cómo no haremos nosotros el neorrealismo aquí? Y fíjate tú que Nieves Conde hizo una película bastante buena, ¿no? Y a mí me encantó Surcos, pero yo no sé por qué estaba como desconectada de esa gente, totalmente. Y no era posible hacer esa clase de cine, y cuando lo tenías ya en la mano, ya podías hacerlo todo y ya te estaba relamiendo del gusto, venía la censura y acababa de fastidiarlo todo. Bueno, en realidad lo que significa el cine de Surco y el cine de entonces es muy fácil. Mire, ¿qué es esto? Una oficina de colocación exactamente igual que la que había al principio en Surcos. ¿Cuál era el problema que trataba aquella película? Pues un problema social que creo que sigue siendo exactamente el que es ahora. Un nuevo director general de cine apoyó las películas de crítica social frente a los dramones históricos. Bueno, sí, porque se había hecho ya algo en ese que podríamos llamar un cierto neorrealismo español. Había alguna que otra película, pero realmente la gran campanada fue Surcos, ¿no? Surcos fue una película que ponía un problema grave, el problema del campesino que llega a la ciudad, y sobre todo, y está el tremendo pecado de Surcos, que presentaba unos ambientes bajos, se podría decir, ambientes lindando con el crimen, y que no aparecía la virtud recompensada. Es decir, dentro de los cánones un tanto farisaicos de la moralina que se aplicaba entonces al cine, una película en que los buenos, que eran los campesinos que llegaban a la ciudad, tenían que volverse al campo defraudados, y en que el malo, que era aquel famoso Chamberlain, ¿no?, el malo resultaba triunfador, realmente resultaba terriblemente escandaloso. Además, al mismo tiempo que usted protegía Surcos, dejó de proteger Alba de América aquel mismo año. No, la dimos una calificación decorosa, más de lo que merecía artísticamente, pero en fin, el empeño era importante, pero no se le dio el interés nacional, claro, después de Surcos. Alba de América, pues claro, la mezcla era detonante, era explosiva, ¿no? Porque llegó él y él dijo que el cine había que hacerlo pues un poco copiado del italiano, de ese cine de tipo de la calle, de no sé qué. Y claro, se empezaron a hacer las películas en la calle, el estudio ya quedaba ahí postergado para nada, y como los estudios tenían un mantenimiento muy costoso, las empresas que tenían esos estudios no podían aguantarlos y tuvieron que ir cerrando, y cerró todos los estudios de España. Así que me he llevado mucho tiempo de mi profesión queriendo hacer cosas bonitas, importantes, y no lo he conseguido. A pesar de que todo el mundo dice, hombre, Aurora Bautista, pero si esa mujer ha hecho lo que ha querido, si ha sido la ama, si no sé qué. No ha sido así. Precisamente su película siguiente, La Gata, provoca un escándalo en Francia porque ahí parece que aparecían ustedes desnudos en una escena muy erótica, y estábamos hablando del año 56. Claro. A mí me sorprendió que una vez un señor me escribiera una carta diciéndome que parecía mentira que Aurora Bautista saliera desnuda totalmente en una película. Yo decía, bueno, este hombre está loco porque yo nunca he hecho una cosa así. Aparte de que naturalmente, en fin, yo no me hubiera nunca desnudado en una película, pero tampoco era tan malo, ¿no? Sin embargo, no hice nunca tal película. Hice Condenados, no, hice, perdón, La Gata sobre el tejado, no, La Gata, perdón, porque La Gata sobre el tejado de cine es una obra de teatro que también hice, pero La Gata simplemente fue una película que hice con Jorge Mistral, donde teníamos una escena erótica, pero de una lucha en un sitio, en un pajar que salía en el campo. Él quería, en fin, abusar de mí. Yo me defendía como una leona y salía huyendo y no pasaba más. Me importa que no des ningún mal paso. ¿Y si fuera contigo?
mí hay que ganarme. A mí así. Te odio. Me das asco. María. Iban a matarte. María. María. ¿Por qué? ¿Por qué no me escuchaste? Juan. Te quiero. ¿Sabes? Te quiero. ¿Qué tienes? Contéstame. ¡Háblame! No. Amor mío. Pero el distribuidor de Francia buscó una doble, una chica que allí, en fin, es bastante fácil encontrar, que se preste a hacer de espalda lo que... y luego cortar los planos de la cabeza. En fin, no sé, hicieron una combinación con mi nombre, con mi cara y una doble, que parecía que efectivamente yo me desnudaba en la película totalmente, un desnudo íntegro. Pero que no fue así. Lo siento, pero no fue así. Julio. María. Suéltame. Por favor. Te quiero, María. Te quiero. Yo también. Es una locura. ¿Qué película es Las ratas que hace usted con Alfredo Halcón, dirigida por Saslavsky? La hicimos en una circunstancia muy especial. Estaba, cómo no, Argentina con problemas políticos, bueno, y económicos. Se me acababa el dinero. Bueno, y así empezó ese rodaje. Hicimos una especie de Fedra moderna. Y, en fin, no es que sea una maravilla, pero tampoco creo que es una de las peores películas. María, yo te quiero. Comprende. Puede ser que haya querido vengarme de ti, de mi padre, de todos. Pero te quiero. ¿Qué podemos hacer, Julio? ¿Qué puedo hacer yo? Sin demasiada ilusión en el tema y sin haber querido hacer ese tema concretamente. Un viejo sueño de la actriz era interpretar Teresa de Jesús, pero no lo consiguió sino años después y con un guión completamente distinto. La censura no le había permitido cumplir su deseo. Tu esposa ha vuelto, señor. ¿Me oyes? Ha vuelto y llama. Ábreme otra vez las puertas de tu amor. Quiero entrar. Tuya soy. Para ti nací. ¿Qué mandas hacer de mí? El guión que había escrito Carlos Blanco me parecía fabuloso porque no era la vida anecdótica que después se hizo y que han hecho siempre las personas que han tocado ese tema, sino qué pasaba a una muchacha joven, llena de vida, llena de alegría, de desenfado, llena de pretendientes, frívola en aquella época del siglo XVI, y que de repente, poco a poco, por una serie de circunstancias en su vida, llega a la santidad, y dentro de la santidad, pues a las esferas que llegó de la sensibilidad y de la exquisitez, dentro de la religión, hasta tener las conversaciones con el Señor, y, en fin, hablar de esa quinta esencia que pueden tener los santos, ¿no?
y que para los seres normales pues no es asequible. Pero no me des lágrimas sin dolor, porque sería regalo. Dame tu sufrimiento. ¿No me escuchas? Ay, que llore, Señor. Mándame llorar. Mándame llorar. Mándame llorar. Señor, te hablé y me oíste. Me hablas y te oigo. De hoy para siempre, solo lo haré contigo. Ya nunca más que contigo. Ya nunca más. Ya nunca más. Es un guión que prohibió la censura, ¿no? Y lo prohibió de tal manera que estuvimos luchando durante 2 años o 3 años. Fuimos al Vaticano, se habló con el Papa, con los consejeros del Papa, y puso el Nihil obstat en el guión, o sea, dijo que se podía hacer perfectamente, y aquí la censura dijo que con el Nihil obstat del Papa aquí no se podía hacer, o sea, más papistas que el Papa. Pertenece usted a una generación muy castigada por la censura. Sí, realmente. Porque, claro, aquellos fueron mis años jóvenes y que entonces es donde tenía las máximas oportunidades y además, pues, con un prestigio, con una posibilidad de los productores ganar dinero conmigo porque era una figura conocida, no solamente en España, sino fuera también. Y a pesar de los pesares, pues, me quedé con las ganas de hacer muchas cosas bonitas que podía haber hecho. Señor Picazo, en su primera película, La tía Tula, eligió usted a Aurora Bautista, que era una actriz que en ese momento estaba ausente de las pantallas españolas. Pues sí, la elegí. Y de verdad que no me pesa. Fue un gran primer acierto. ¿De qué conocía usted a Aurora Bautista? ¿La había visto en sus películas? Bueno, la había visto en sus películas y la había visto en el teatro. Yo me acuerdo que cuando era estudiante de bachiller venía aquí a Madrid a ver teatro, a ver cine, y la primera vez que la vi la recuerdo. La vi en un montaje del Teatro Español. ¿Me conocéis? Vengo tal que mi diferencia os pone en la duda de quién soy. La sangre de estos traidores y que os han de llamar hilanderas, mandilones, amujerados, cobardes. Y que mañana os adornen nuestras tocas y basquiñas, solimanes y colores. Y vi por primera vez a Aurora Bautista. Luego ya después llegó Locura de Amor, después llegó Pequeñeces, después llegó Agustina, después llegó Condenados, después llegó La Gata. ¡Justicia! ¡Justicia, padre! Dios mío, con la prisa que tengo. Ramiro. Estoy volada. Y en ese momento de desconcierto profesional es cuando le surge la oportunidad de hacer una de sus mejores películas, La tía Tula. Miguel Picazo tenía una personalidad que a mí me va muy bien, ¿no? La entendí muy bien. Y me hablaba de cine como yo no había oído hablar todavía de cine. Y después me entregó un guión extraordinario. Bueno, ahí está la película, ¿no? Ese personaje que yo creo que ha sido lo mejor que yo he hecho en mi vida. Y en cine, la mejor película. Y que lo hice pues con una tensión bastante fuerte porque era una solterona. Y yo estaba en plena luna de miel, pero... Bueno, siempre lo digo, ¿no? Estoy muy contenta de esa película y yo creo que fue la mejor que he hecho en mi vida. En alguna medida fue una novedad. Fue plantearse la provincia no a niveles pintoresquistas, sino a niveles de profundidad. Se trataba un tema como era el de la proximidad sin relación sexual, la convivencia sin relación sexual, con todos los inconvenientes que pueda tener y los estímulos que pueda haber para los personajes, y de cómo aquello se iba encendiendo como una chispa hasta acabar casi en tragedia. Sin embargo, los censores mutilaron la película. Bueno, pero la mutilaron en sus aspectos, ¿qué te quiero decir?, de carga de profundidad. O sea, procuraron quitarle
carga de profundidad a la película. Y sobre todo algunas cosas que hoy día, pues no sé, hasta resulta pueril recordar porque no tiene sentido. Ya estás, mi vida. Al baño. ¿No tuvo usted miedo al elegirla para la criatura que se la identificara con Agustina de Aragón y que eso perjudicara su trabajo? Bueno, no, a mí lo que me llamaba la atención en aquel momento de Aurora Bautista para el personaje de la criatura es esa dignidad arrogante que ella puede dar a un personaje femenino. Luego estaba el miedo de que yo era un principiante, yo hacía mi primera película y ella pues había sido reina, santa, capitán general con mando en plaza, condecorada con la laureada de San Fernando, y ya lo había sido todo en el cine. Y llegué con un cierto sentimiento de reserva a hablar con ella y me quedé encantado cuando la conocí porque Aurora Bautista es encantadora, es una mujer espléndida, entrañable y maravillosa. Cuando vino la cesta de frutas y tenía que decir eso de qué frutas tan ricas, qué vista tienen, ¿no? Era como el que descubre el tesoro de Alí Baba. La niña está en su casa, como todos vosotros. Qué fruta más rica. ¿Y qué vista tiene? Y Aurora, por favor, no. Pues cortamos para comer y no se pudo rodar la escena. Y mira por dónde estamos en Brihuega, que hay una vega maravillosa, y traen unas frutas para comer maravillosas. Y dice, oye, qué frutas más ricas, tío. Así, así. Dice, bueno, pero es que ahora no estoy actuando. Digo, eso es lo que no tienes que hacer, actuar. Tienes que vivir el personaje, tienes que vivirlo, pero con naturalidad, como lo has hecho ahora. Tío, eso que lo haga Ramiro. Oh, sí, permítame, no se moleste. Nada, vosotros a descansar. Te he buscado a ti, de buena fe, tú lo sabes. Que yo sé que lo que sé muy bien es lo que tú buscas. Yo te quería. Te quiero. Haré lo que tú digas. Lo que yo diga, cumple. ¿Qué clase de hombre eres? Y si no la quieres, te aguantas. Porque no la quieres, estoy segura. No has querido a nadie, ni has querido a mi hermana. ¿Y a mí? ¿A mí qué me vas a querer? Mientes, embustero, cínico. Que me preocupe yo de los niños. Pero a ti qué te importan tus hijos. A ti solo te importa eso. ¡Sucio! Tula, tú no puedes. No te lo consiento. Estoy en mi casa y digo lo que quiero. ¡En mi casa! Que tenías que pasar por donde yo piso. ¡Estoy en mi casa! ¿En tu casa? ¡Sí! Pues muy bien, ahí te quedas. ¡Sí! ¡Me voy! ¡Vete! ¡Y no te llevarás a los niños! ¡No te los llevarás! ¡A los niños no! Los niños. Sorprende que después del enorme éxito de La criatura, y un éxito además personal suyo, su siguiente película sea El derecho de nacer. Yo tenía primero muchas ganas de trabajar. Y después coincidió que el productor de la película era amigo de mi marido. Total, que se ponía todo como fácil. Y aunque a mí no me gustaba verdaderamente el tema, no me gustaba nada, me parecía un folletín muy barato. Pues todas esas circunstancias hicieron que aceptara el guión y trabajara en la película. Mi niña, tu madre, tú y yo. Mamá Dolores, quiero pedirte algo. Habla, mi vida. Si mi padre intentara algo en contra de mi hijo, huye con él poniéndolo a salvo de todo. ¿Me entiendes? De todo. Aunque nunca más vuelva a ver a mi Albertico, ni a ti. No diga eso, mi vida. Júrame que no revelarás a nadie este secreto. Yo particularmente no estoy contenta de esa película. Pero hablaba usted de que sí le gustaba una secuencia, un momento de esa película. Bueno, me gustaba una escena, a pesar mío, porque yo comprendía que era muy melodramática, pero a pesar de ser tan melodramática, como yo entonces estaba con mi niño pequeño, ¿no? Tenía 8 meses y pasaba el problema de encontrarse la madre y el hijo al cabo del tiempo, de que ese niño pues había desaparecido de mi vida, que me había metido monja, en fin, aquello era terrible, ¿no? Pues se enfrentaban, se encontraban de repente. Y vas a conocer a tu hijo y él vas a conocer a tu madre. Y bueno, y aquel momento de unirse la madre y el hijo, pues yo lloraba, yo cascaba, ¿no? Yo conozco a tu madre. Usted, Sor Elena. Dígame quién es. ¿Dónde está? Antes de contestarte, dime,
¿Tienes algo en contra de ella? ¿Qué podría tener? ¿El error o el pecado que cometió? ¿Quién debe juzgar los errores y los pecados de los humanos? Solo Dios. Que Él absuelva. Además, sé que ella renunció a lo que debe ser lo más sagrado para una madre. Amamantar a su hijo. Recibir de él sus primeros besos. Todo porque yo viviera. Así fue, Alberto. Lo sé. Y no tienes idea de lo que es un sufrimiento así. Sentir el cuerpo inútil para alimentarlo. Tener siempre la palabra hijo en los labios. Y no poderlo decir. Dígate una vez. ¡Hijo! Yo no podía salir de México con el permiso de mi marido porque no me lo daba. Y naturalmente pues aquello era una especie de lucha a ver quién podía más. Y naturalmente yo creo que cuando una mujer se empeña en algo es muy difícil que la detengan. Y entonces yo con mi niño de 2 años y medio me puse en ese camino de volver a mi país, aunque no me dejaban venir a él, y de venir a trabajar y a rehacer mi vida. Y así lo hice. Empecé con una serie de televisión, no sé si se llamaba Colón o El descubrimiento de América, las dos cosas estaban unidas, con Paco Raval, y ese fue el pretexto, pero en realidad yo estaba decidida a no volver más a vivir con mi marido ni en México. Y eso pues lo hice. Lo que ocurre es que yo no me divorcié, me separé simplemente entonces. Hoy ya estoy divorciada y vuelta a casar, pero en aquel momento estaba muy angustiada y con muchos deseos de volver a mi patria y volver a ser Aurora Bautista, actriz. No os habéis rendido, ¿verdad? No. Eso es difícil que ocurra. Yo creo. El credo es la oración que prefiero. Va dirigida directamente a Dios y hace de cada creyente un rey. Pero dicha en cierto tono, puede parecer orgullosa. Los pasajeros. Ay, vamos a hacer así, Jack. Hombre, solo relativamente, porque en esa película usted se desnudaba. Por Dios. No, aquello fue el busto. Simplemente no. Porque, bueno, aquel muchacho estaba loco, ¿no? ¿Tengo un calor? Bueno, entonces, fue una película, yo creo que surrealista. No, aquello no era normal. Y me pidió, por favor, Aurora, la van a llevar a Cannes, esta película, yo te pido, porque es que si no, el cine español, yo te suplico, vamos a hacer una cosa. Bueno, efectivamente era un sueño, era una cosa que soñaba, no sé quién, no sé si era uno de los protagonistas o era yo misma, que aquello era tal lío. Se hizo en 15 días una película que tenía que haber durado 3 meses, ¿no? Bueno, pues en 15 días de paño y bola se hizo, que parecía un embutido. Los pasajeros para mí significa una España desunida, totalmente en el momento de esa transición, y el desnudo de Aurora Bautista, a lo que vamos, significa un poco esa liberación de España, y lo que representa su personaje, la liberación de España, y la contradicción que puede existir desde el punto de vista de ella, el desnudo, como fórmula erótica comercial que me pudiese a mí encumbrar de alguna manera a realizar otras películas de mayor envergadura.
recuerdo que me dijeron, bueno, en Sevilla, tú no te puedes imaginar el jaleo que se armó, las colas que había por verle el pecho a Aurora Bautista. Aquello fue terrible. Bueno, yo, en fin, no me quiero acordar, ya tachada. Años después volvió a trabajar con Miguel Picazo, el director de su gran éxito, La tía Tula. Prácticamente le hice llorar al director y a mucha gente que estaba ya a mi alrededor. Y no por una escena muy dramática, sino muy angustiosa, ¿no? Me consumo pensando a quién beneficiará tan larga ausencia de nuestra Santa Priora. ¿Qué opina su caridad? Muy angustiosa, porque era que me despreciaban de una manera muy, no sé, con muy poca categoría, ¿no? ¿Por qué no come en el receptorio nuestra huéspeda? Qué pena. Y esa escena conmovió mucho a la gente que estábamos allí trabajando, y en general ha conmovido esa escena. No hay papeles ni grandes ni pequeños, hay cosas de calidad que se pueden hacer, sobre todo si tienes un director enfrente, un guión y un equipo. Viendo el conjunto de sus 20 películas, 20 largometrajes que ha interpretado, ¿está usted satisfecha de esa carrera cinematográfica? No. Bonitas piernas, ¿verdad? Míralas. Ahí las tienes. Yo creo que he debido de hacer mejor cine y que no he podido hacerlo por una serie de circunstancias que a lo mejor no tienen nada que ver con las personas que lo decidieron, pero que yo creo que se lo achaco a ellas la culpa, ¿no? Creo que he podido hacer mejor cine, más importante y no sé, y que hubiera trascendido un poco más. A lo mejor he pedido demasiado, ¿no? Estoy enferma. Concha. Vete. Morir en pecado mortal. ¡Qué horror! ¿Crees que soy distinta a ellos? Te equivocas. Es decir, sí que soy diferente. Porque ellos te odiaban uno a uno y yo te odio por todos. Y muy honrada con su visita. Las honradas somos nosotras, señorita. Yo siento decirlo, a lo mejor es, en fin, un poco de petulancia, pero a mí me gusta Aurora Bautista. Me gusta lo que ha hecho esa mujer en la vida, de verdad. Muchas gracias, Aurora Bautista. Gracias a usted, siempre. Hasta pronto.